Un momento. El idioma oficial del Perú es el castellano, el español. Y existe un traductor a quechua. Se habla en español y se traduce a quechua. Es al revés de lo que hizo. Congresista Hildebrand. Y si hay algún otro lingüista, con él podría discutir. Si hay algún otro lingüista, con él podría discutir. Pero Congresista Hildebrand. A mí no me asustan los gritos. Gritando nadie se entiende, aunque todos hablen en el mismo idioma. Un proyecto de ley para traducir las leyes y documentos oficiales al quechua y aymara y otras lenguas nativas del Perú empezó esta pelea. Este proyecto de ley no sirve para nada. Pero fíjese la barbaridad que dice que hay varios tipos de castellano, varios tipos de español. O sea, desafiando a la Real Academia de la Lengua Española. Porque la Real Academia de la Lengua Española dice cuál es la manera correcta de hablar y pronunciar el castellano. Te lo dice la Real Academia. Para eso existe, para preservar el idioma. La imposición de la variedad estándar sobre las otras variedades de castellano se consigue a través de los medios de comunicación y, sobre todo, mediante el sistema educativo, que se encarga de convencer a los hablantes de que sus variedades lingüísticas son inferiores y de que la única correcta es la estándar. Sin embargo, desde el punto de vista de la lingüística, esta idea es un mito, sin ningún sustento científico. Todas las variedades de castellano, tanto la estándar como las otras, se caracterizan por tener diferentes rasgos lingüísticos, pero ninguno de ellos es superior o inferior a otro, ni constituyen errores en ningún sentido. Y ahora están vivos. Estoy grabando para oyentes de la selva. Era Nacuima Padano que vino. Ajanga Pinuricatuin de Picuima Tatara. Ajanga Cacurmino. Mi deseo es enseñar a los niños a hablar, a rescatar esta lengua. Nakawe, Nupaita Marishuri, Samaneo Pascual, Nunampi, San Miguel. Noka Margot Camones Maguiñam ka. Waknamar Kapitam Shamu, Ancash Suyupita. Ero Kamaweni, Nakan Noguero, Tabea Cacique Coronada. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al 22º Diálogo de Estudiantes de Lingüística de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos muy contentos de estar con ustedes este primer día del evento. Queremos agradecerles por su asistencia y esperamos que puedan seguir asistiendo a las demás ponencias durante los 3 días de este evento. Sin más preámbulo, dejaremos el tiempo con las profesoras María Blume y Mari Fernández, quienes nos explicarán sobre el desarrollo y adaptación de los MacArthur Bates en el español peruano. Este trabajo ha sido desarrollado por el Grupo de Investigación y Desarrollo en Adquisición del Lenguaje, conformado por nuestros ponentes aquí presentes y también la profesora Andrea Jungier. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Yo soy María Blume, como saben me acompaña Mari Fernández y nos iba a acompañar Andrea Jungier, que por desgracia se ha sentido mal hoy día y no va a poder venir. Entonces, bueno, vamos a presentar
De todas maneras, nosotras, y ojalá ella tenga oportunidad de presentar en algún otro momento, si se da la oportunidad. Déjenme, voy a compartir la pantalla para poder empezar. Ok, asumo que la están viendo, ¿no es cierto? Ok. Sí, sí, se ve. Genial. Déjenme nada más mover algunas cosas para poder ver yo todo. Y comienzo. Listo. Entonces, bueno, hoy día les venimos a hablar, Mari y yo, del desarrollo de los MacArthur Bates y la adaptación que hicimos de estos instrumentos al castellano peruano y algunos de los resultados que hemos obtenido a partir de estos instrumentos. Queremos agradecer a la DGI por los fondos que ayudaron a sustentar esta investigación. Queremos también agradecer a la doctora Telia Tijero, que fue parte fundamental de este equipo en las primeras etapas, y a todos nuestros maravillosos asistentes de investigación, sin quienes no hubiéramos logrado hacer esto. Por supuesto, a los niños y a los padres que participaron en este proyecto, porque si no, no tendríamos nada. A las instituciones educativas que nos ayudaron a contactar a los padres, y a Fiorello Tiniano, que nos ayudó con toda la parte de estadística. Entonces, ¿cuáles fueron los objetivos de este proyecto? El primero era adaptar los MacArthur Bates Communicative Development Inventories al castellano. Los MacArthur Bates son conocidos normalmente como los CDI, por sus siglas en inglés, ¿no? Communicative Development Inventories. Entonces me voy a referir a ellos como los CDI. Crear una base, y esto ya está hecho la adaptación, y eso es lo que les voy a contar yo. También crear una base de datos del castellano peruano infantil, porque no teníamos grabaciones de niños peruanos, teníamos muy pocas. Mari tenía unas, yo tenía otras, pero no tenemos una base de datos. Entonces hemos con este proyecto empezado a crear una base de datos que está en progreso, digamos, está siendo construida, ya está casi lista, pero estamos todavía terminando de chequear la codificación y qué sé yo, para poderla hacer accesible. Y crear 2 diccionarios de frecuencias, es decir, unos diccionarios de cuáles son las palabras más frecuentes o menos frecuentes, tanto para el léxico como para gestos. Estos 2 ya están listos, no sé por qué ha decidido tener vida propia mi presentación, perdón. Y lo que estamos tratando de hacer es, espérense un segundo, que me acabo de dar cuenta que mi presentación ha decidido avanzar por sí misma y tengo que detenerla. Denme un segundo, no sé qué le ha pasado. Porque va más rápido que yo. Ok, ahora no debería hacer trampas. No se la vuelvo a compartir. Ya. Y como les decía, estos 2 diccionarios ya están listos. Estamos viendo de compartirlos en una página web que existe que se llama el Word Banks, que recoge los resultados de los CDI de todos los que han querido aportar sus resultados de los CDI de las varias lenguas del mundo, están recogidos en esa página. Ok, los instrumentos en sí, los CDIs, la adaptación peruana, están disponibles en el repositorio de la universidad. Si van al Departamento de Humanidades, buscan nuestro grupo de investigación, y sigue avanzando solo. Y ahí van a encontrar los inventarios. Y hemos escrito hasta el momento 4 artículos en base a estos inventarios, 2 que están por aparecer, que están ahí, y 2 que ya están publicados, a los que también pueden acceder a través de la página del repositorio. Ok, entonces, ¿qué son los inventarios MacArthur Bates? Son cuestionarios sobre léxico, gestos y gramática que se administran a los padres de los niños. Son para niños de 8 meses a 30 meses de edad, entonces obviamente los niños no nos pueden informar claramente sobre su léxico, y los padres lo que hacen es contestar este cuestionario diciendo qué cosas sabe ya decir o entender su hijo, ¿no?
También evalúan acciones y juegos simbólicos, pero no voy a hablar de eso en esta parte porque me quiero concentrar en la parte del lenguaje. Los CDI son 2 cuestionarios realmente. El primero se llama Palabras y Gestos para los niños de 8 a 15 meses de edad, y para la parte de vocabulario, que es la más extensa, los padres marcan si el niño solamente comprende una palabra o si también la dice. Y el segundo cuestionario, Palabras y Oraciones, va de 16 a 30 meses de edad, y aquí los padres solamente marcan si el niño dice una determinada palabra. ¿Okay? Estos han sido adaptados a más de 100 lenguas, y además existen adaptaciones para distintas variedades de una misma lengua. Por ejemplo, para el castellano, aparte de la nuestra, existe el argentino, el chileno, el colombiano, el cubano, el mexicano y el del español peninsular. Ahora, estos cuestionarios tienen la siguiente estructura. La primera parte en ambos cuestionarios, tanto para los chiquitos como para los más grandes, se concentra en el vocabulario, ¿no? Entonces, para los niños pequeños se llama primeras palabras, para los más grandes se llama palabras. Ambos tienen una sección larga de vocabulario y además otras secciones de las que les voy a hablar en unos minutos. El vocabulario está dividido por temas. Entonces, se le pregunta al padre que marque, por ejemplo, qué palabras conoce el niño referentes a animales, de verdad o de juguete, personas, partes del cuerpo, acciones, que son verbos, cualidades, que son en su mayoría adjetivos, salvo algún sustantivo tipo sed y hambre que están por ahí, etc. Y en esta diapositiva que ven hay 2 números. El primer número refiere al número de ítems que tiene el cuestionario en esa sección para los niños más pequeños, y el segundo para los niños más grandes. Además de estas secciones, hay unas 3 secciones extras que solamente están en el cuestionario para los niños más grandes, que son tiempo, palabras para el tiempo, ayer, mañana, hoy, auxiliares y perífrasis, y conectivas. Y así es como se ve, por ejemplo, la sección de animales, de verdad o de juguete para los niños más pequeños, ¿cierto? Tiene una lista de nombres de animales, y los padres van marcando cuáles el niño comprende o cuáles también dice. Se ha demostrado a lo largo del uso de estos cuestionarios en todas partes del mundo que los padres son realmente buenos recordando las palabras que dicen sus hijos. En general tienden a no exagerar, pero solamente digamos, les va mucho mejor cuando tienen una lista ya propuesta que cuando ellos tienen que recordar por sí mismos. Entonces, por lo tanto, va a ser importante ver qué elementos aparecen en esta lista, y eso es parte del problema de adaptar un cuestionario de estos que les vamos a explicar ahora. Pensé que alguien ha decidido llamarme de esperar. Ok, entonces, aparte de la sección de vocabulario, esta primera parte del cuestionario tiene partes dedicadas a la comprensión. Para los niños pequeños hay comprensión temprana, y pregunta cosas básicas para ver si el niño aún no está diciendo nada, porque cuando empezamos con bebitos chiquititos de 8 meses, si el niño por lo menos se voltea cuando oye su nombre, si entiende la palabra no, aunque no siempre te haga caso, y si busca a los padres cuando oye sus nombres, ¿no? Para marcar que el niño no tenga problemas más allá de que no está hablando todavía. Y también hay una sección extensa, y estos son solo algunos ejemplos de comprensión global de frases comunes del hogar, que se asume que el niño puede entender por contexto, aunque no necesariamente entienda cada una de las palabras ni la estructura sintáctica, ¿no? Entonces cosas como abre la boca, cuidado, di chao, o dónde está la pelota, quieres agua, etc. Hay una sección de introducción temprana, y cuando vean las cosas, ese es el cuestionario para los chiquitos, y cuando aparezca en verde es para los grandes. Y entonces aquí se ve si se pregunta si el niño va repitiendo pedazos de lo que dicen los adultos, si va por la casa señalando cosas pidiendo que le den los nombres, y si también si el niño va por la casa nombrando el mismo. Y los padres pueden decir en estas secciones si todavía no lo hace, si lo hace a veces o si lo hace muchas veces. Para los niños mayores hay una sección de desarrollo del vocabulario que tiene que hacer con un fenómeno de la adquisición de lenguajes que se llama la explosión del vocabulario, o el vocabulary spurt. Y que lo que dice es que algunos niños
empiezan a decir unas cuantas palabras y de repente adquieren de golpe un montón de vocabulario. Eso es uno de los fenómenos que se estudia. Entonces aquí lo que estamos para ver si los niños han ido aprendiendo palabras poquito a poco o si efectivamente han mostrado algo que se parezca a una explosión de vocabulario. Para los niños mayores también hay una sección de usos del lenguaje, donde no con esas palabras, pero básicamente se pregunta si los niños hablan de personas y objetos que no están presentes, si hablan del futuro, si hablan del pasado, si preguntan, si entienden mandatos, y si nombran al dueño de un objeto, aunque este dueño no esté presente. Y eso es un poco para medir, se dice normalmente que los niños muy pequeños empiezan hablando del aquí y del ahora, no solamente las cosas que tienen presentes, y que los padres además en el input te suelen hablar del aquí y del ahora. Pero sabemos que en cierto momento tienen que empezar a hablar de cosas que no están aquí y que no son de ahora, ¿cierto? Entonces, para medir cuándo empiezan a aparecer este tipo de funciones del lenguaje. En la segunda parte del cuestionario, sí es bien distinta para los pequeños y los grandes. Para los pequeños tiene una sección de gestos, que yo no voy a mencionar porque Mari va a hablar de eso, y una sección de juegos, y la sección de juegos, que es la que está marcada ahí en negrita, tiene que hacer con juegos que involucran el lenguaje, tipo pollito asado y ese tipo de cosas. Y una serie de otras secciones, como verán ahí, de acciones, o jugar a ser adulto, para ver si el niño tiene juego representacional, ¿cierto? Para ver si hay problemas cognitivos, ¿no? Si el niño tiene poco lenguaje, es importante ver si está logrando mostrar capacidad representacional en otros aspectos. La parte 2, para los niños más grandes, está relacionada a la gramática. Y aquí tenemos varias secciones, aquí el PowerPoint me va apurando, no sé por qué insiste en avanzar solo, pero bueno. Tiene las terminaciones de palabras, entonces plurales nominales, género, diminutivos y aumentativos, todos los marcadores que tienen que hacer con tiempo, afecto y modo en verbos simples y compuestos, y la persona verbal. Verbos difíciles se refiere a los verbos irregulares, están listados acá a la mano izquierda, y las palabras sorprendentes se refiere a lo que llamamos las sobreregularizaciones, que son importantes porque muestran creatividad lingüística, muestran que el niño no solamente está imitando, sino que está construyendo las palabras por sí mismo. Cuando un niño pequeño dice no sabo en vez de no sé, eso no lo puede haber imitado del padre, sino que está construyendo con las reglas de los verbos regulares, algo que en realidad en el lenguaje adulto sería un verbo irregular, ¿no es cierto? Dicen cosas como no sabo, lo así mal, se ha rompido, ¿no? Y lo mismo para sustantivos, hay una especie de sobre-regularización también cuando los niños creen que las palabras terminadas en A, por ejemplo, son femeninas, si te dicen una fantasma, o creen que una palabra como idiota, que es la que está en el cuestionario, es ya me dio la duda si está en el cuestionario, me saqué el ejemplo de otra parte, disculpen. Pero bueno, idiota, creen que se puede usar en masculino y femenino, ¿no? Y te dicen eres un idiota. Entonces de eso se trata, ¿no? Ver creatividad lingüística. También se les pide, si preguntan a los padres si los niños ya están empezando a combinar palabras, y se dan algunos ejemplos como papá carro, más agua, pelota aquí, y si los padres contestan que sí, entonces les pide que escriban ejemplos de las 3 frases o oraciones más largas que recuerden que haya dicho el niño, un poco para ver cuál es la longitud máxima a la que pueden llegar según el recuerdo de los padres, ¿no? Todo esto, acuérdense, es los resultados que obtenemos son los resultados de lo que produce el niño o comprende el niño según los padres. ¿Okay? Por último, la sección de complejidad morfosintáctica, que es más extensa de la que les voy a hablar después, lo que hace es dar ejemplos de posibles construcciones, ¿no? Bajo un contexto. Entonces, se les dice a los padres que asuman que en estos ejemplos María se refiere a su hijo o hija, no importa. Y, por ejemplo, dice María está jugando con un camión de juguete, usted le pregunta ¿qué es eso? Y ella responde mi camión o es mi camión. Entonces, siempre la construcción B va a ser un poquito más avanzada que la A, ¿no? La abuela le trae agua a María, usted le pregunta a la niña ¿qué hace tu abuela? María responde abuela da agua o abuela me da agua. Y también hay la opción de que los padres marquen todavía no dice nada parecido, para poder medir ciertas estructuras sintácticas de interés. Ahora sí llegamos al proceso de adaptación, ¿ok?
Primero, ¿para qué sirven los CDI? Sirven para medir las habilidades individuales de los niños, y una vez que están baremados, es una vez que se ha aplicado el CDI a una muestra suficientemente grande a nivel nacional, sirven para dar rasgos esperables de puntaje en cada sección para los niños. Es decir, un niño de 8 meses debe comprender entre, no sé, 0 y 10 palabras, por decir algo, ¿no? Y entonces sirve para medir cuando un niño está mostrando retrasos o problemas de lenguaje. Pero no se puede hacer hasta que uno no tenga una muestra suficientemente grande. Por lo tanto, es importante que los ítems del test sirvan para distinguir a unos niños del otro. Lo que quiere este test es clasificar a los niños, y decir, este es un niño que está en el rango normal, este es un niño que está un poco más retrasado, este es un niño que va más adelante del rango normal, ¿no es cierto? Entonces se hace una prueba que se llama item test, con la cual cada una de las palabras del cuestionario, cada uno de los elementos que están en los cuestionarios, se prueba qué pasaría si la sacamos. Entonces, si lo sacamos y no pasa nada, te dice que con los resultados te dice que ese ítem no mide nada. Y entonces se elimina. ¿Por qué no mide nada un ítem? O porque todos los niños lo conocen y entonces no distingue a unos niños de otros, o porque muy poquitos niños o ningún niño lo conoce y tampoco te sirve para distinguir, ¿no? Entonces lo que uno quiere en estas pruebas es un grupo de términos y palabras que sean comprendidos por algunos niños, unos muy poquitos, otros más, pero que no sea que todos las entienden o nadie lo entiende. Sin embargo, sí mantuvimos, dentro del test, ya estoy haciendo creación lingüística yo también, mantuvimos dentro del test algunas palabras como mamá, ¿no es cierto? O sea, mamá no mide nada, porque todos los niños conocían mamá. Entonces la chica que nos ayudó con la estadística nos decía, saquen la palabra. Entonces, si la sacamos y el niño no sabe mamá, no, es una señal importante de que algo le está pasando, ¿no es cierto? Entonces algunas de estas palabras sí se mantuvieron. ¿Por qué necesitábamos una adaptación? Porque no existe un instrumento para medir el desarrollo comunicativo temprano de los niños peruanos, no hay. ¿Ok? Hablamos del castellano peruano, porque esa es la forma tradicional en que se llaman los CDI, se llama el CDI del inglés americano, del castellano argentino, etc. Pero en realidad no pretendemos que nuestro instrumento represente a todo el castellano peruano, ¿cierto? Ahorita lo que nos hemos centrado es en habla coloquial y familiar de la capital, de Lima, y la mayoría de nuestra muestra resultó ser de nivel socioeconómico medio alto, y esperamos expandirla luego a otros niveles. Y también en el futuro nos gustaría nuestros CDI a los castellanos de regiones con la ayuda de expertos de la zona para que realmente sea un instrumento que mida fielmente a todos los niños del país, pero todo eso es más a largo plazo. ¿Qué problemas tuvimos? La mayoría de las adaptaciones han partido de países donde ya había un corpus grande de habla infantil, y entonces las personas analizaban ese corpus y de ahí sacaban las palabras del cuestionario. Hoy ya tenían diccionarios de frecuencia, nosotros no teníamos eso. Además hay pocos estudios sobre el castellano infantil en nuestro país y hay escasa disponibilidad de bibliografía. Cuando revisamos la bibliografía sobre cómo se hicieron las otras adaptaciones, encontramos que la gente describía su adaptación, pero no te decía, mira, sí escogí los ítems específicos, así tomé las decisiones. Entonces eso nos los hemos tenido que ir inventando nosotros sobre la marcha. Algunos cambios que hicimos es que en la mayoría de los casos la gente, sobre todo en el original en inglés, le enviaban los cuestionarios a los padres por correo, los padres los contestaban solo si los devolvían, ¿cierto? Nosotros siempre tuvimos a alguien, un asistente, que administrara el cuestionario en persona y ayudara a los padres con las partes que no les quedaban claras. También proporcionamos algunas formas alternativas, por ejemplo, junto a la palabra que ya existía ratón pusimos pericote, de manera que los padres podían además subrayar la palabra que realmente usaban más. Y les pedimos sugerencias de ítems que debíamos incluir o excluir. Recolectamos en total datos de habla natural de 87 niños de 8 a 15 meses y 104 niños de 16 a 30 meses. Y además tenemos grabaciones de habla natural de 50 niños, en total 26 de 8 a 15, 24 de 16 a 30, y cualidad luego, que es lo que estamos haciendo en este momento, de comparar las grabaciones con los resultados del CDI
porque eso nos ayuda a mostrar la validez del instrumento, ¿cierto? Si lo que encontramos del léxico de los niños en las grabaciones corresponde a lo de CDI, eso ayuda a mostrar que el instrumento está bien realizado. Ok, entonces a las palabras y a las formas que usamos en nuestro CDI. Empezamos comparando con la versión americana del CDI, que es la versión original del inglés americano, la versión del español mexicano, que es la primera adaptación al castellano, y es la que se considera la clásica, y también usamos la del español peninsular, porque tenía ciertas variaciones que nos parecían interesantes. Además, en el momento en que nosotros trabajamos esto, muchas de las otras que les he nombrado, la cubana era inaccesible, la colombiana también, escribíamos y la gente no nos contestaba, la argentina y la chilena estaban en proceso, entonces no había mucho más tampoco de dónde comparar. Encontramos que a pesar de que estos tres cuestionarios seguían una línea común, tenían varias diferencias. Algunas secciones estaban en una versión pero no estaban en otra, las secciones no tenían el mismo número de ítems, los ítems de cada sección variaban mucho de una versión a otra. Por ejemplo, para que tengan una idea, en la sección de alimentos y bebidas, de la forma 2, de la forma para los niños más grandes, había 68 ítems en las versiones estadounidense y mexicana. La mexicana en general es una traducción más fiel de la estadounidense, y 59 ítems en la versión peninsular, pero no era necesariamente que los 59 ítems de la peninsular estuvieran incluidos en los 68 de la mexicana, podían ser ítems distintos. Entonces, lo que hicimos fue hacer una primera versión para la fase 1, basada un poco en la versión peninsular, la testeamos, y eliminamos de ahí todos aquellos ítems que tenían una frecuencia inferior al 25% y que tenían baja confiabilidad, es decir, que no servían para distinguir a unos niños de otros, como ya les expliqué. Y por eso en algunas subsecciones terminamos con menos vocabulario que en las otras versiones revisadas. Entonces, volvimos, y otra razón por la que tuvimos menos ítems a veces es que cuando en el inglés había dos elementos léxicos para un solo significado, por ejemplo, boy y girl, ¿no es cierto? Niño y niña. Para nosotros es un solo lexema, niñ, y cambia el morfema. Pero en inglés son dos palabras distintas. La versión mexicana y la española habían mantenido esto como dos palabras distintas, niño o niña, para hacerlos más comparables con el inglés. Nosotros decidimos que queríamos una versión que se ajustara mejor a la gramática castellana. Y entonces poníamos niño como un solo ítem, con las posibles variaciones de género. Y por eso también teníamos en algunos casos menos ítems que las otras versiones. Entonces lo que hicimos fue buscar en los tres cuestionarios previos, mexicano, americano y peninsular, las palabras que aparecieran en por lo menos dos de ellos y chequeamos sus frecuencias. Y de ahí aceptamos prácticamente todo, salvo cosas que eran realmente no relevantes para nuestra cultura, como alce, mantequilla de maní o atole. También aceptamos algunas palabras que aparecían en solo una de las versiones, siempre que nos parecieran importantes culturalmente, y eso sí fue a juicio de nosotros y dependiendo de los resultados que tuvieron. Esos ítems nuevos que seleccionamos para ver si los poníamos, los mandamos en una encuesta a 27 padres para cada grupo de edad, y aceptamos todos los ítems que por lo menos 5 padres hubieran dicho que los niños comprendían o producían. Entonces al final incluimos todos los ítems que se encontraban en los CDI de al menos 2 de los países considerados, o estaban en solo uno, o eran innovaciones, siempre y cuando hubieran obtenido buenos resultados y nos parecieran importantes. Por ejemplo, del inglés, tomamos algunas palabras que no estaban en ninguna versión del castellano, como chuchú para tren, sí, curiosamente no estaba, y la palabra caca, por ejemplo. Y como innovaciones, tenemos granadilla y mazamorra, que son dos palabras que la mayoría de los padres reconocieron que sus hijos conocían. También aceptamos algunos ítems por continuidad entre ambas formas. Por ejemplo, la palabra set estaba en el cuestionario para los más chiquitos, pero no estaba en el cuestionario para los más grandes, entonces no podíamos ver su desarrollo. O la palabra espejo tenía buenos resultados en comprensión para los más pequeños, y no tenía tan buenos resultados en producción para los más grandes. Entonces lo deberíamos haber eliminado del segundo cuestionario, pero dijimos que era mejor mantenerlo para poder ver cómo se desarrollaba la palabra. También pusimos algunas palabras que curiosamente había, digamos, la pareja, pero no estaba. Entonces teníamos la palabra hombre, pero no había palabra mujer.
teníamos la palabra gallina, pero no estaba gallo. También incluimos algunos reemplazos o alternativas a ítems que ya existían. Por ejemplo, para el ruido para el caballo, los españoles usaban toco toco, nosotros lo pasamos a pacatán pacatán o taca taca taca, ¿no? Para vale de España, nosotros hicimos ya ok. Para puerco de México, cerdo de España, nosotros dijimos chancho. Y también incluimos variantes, por ejemplo, a la palabra guapo que ya existía, le añadimos como opción churro. A la palabra pala que ya existía, le añadimos como opción lámpara, etc. Y para darles una idea, al final incluimos en nuestra versión un total de 69 ítems para, por ejemplo, alimentos y bebidas, para que vean una sección. 29 de esos ítems estaban en todas las versiones que habíamos analizado, 25 estaban en solo 2, 11 venían de una sola versión y 4 eran innovaciones nuestras que habían tenido buenos resultados: brócoli, espinaca, granadilla y mazamorra. De esta misma sección también descartamos 31 ítems que no habían tenido buenos resultados, como camote, palta, piña y yuca. Estaban en una sola versión y además nombraban alimentos desconocidos y poco frecuentes como el atole o la paella. Y ese fue el proceso que seguimos, digamos, en cada una de estas secciones. Para terminar, quiero hablarles de la sección de gramática, que nos resultó un poco la más compleja de hacer, y básicamente tuvimos que rehacerla desde el comienzo. ¿Por qué? Porque las gramáticas del inglés y del castellano son muy diferentes en términos morfológicos, entonces obviamente iba a haber mucha variación. Y además, la versión mexicana y la peninsular, cada una había decidido hacer la sección como quería, entonces tampoco eran comparables entre sí. Por ejemplo, en la sección mexicana y en la americana tenían ejemplos de 2 oraciones, ¿no es cierto? Mientras que la versión, como aquí, ¿no? Si el niño dice los gatos o los gatos, o carro papá o carro de papá. En cambio, la versión española tenía 3 niveles, y además tenía esto de todavía no dice nada parecido, ¿no? Entonces nosotros nos pareció que era importante, lo de todavía no dice nada parecido, lo habían marcado bastante los padres, pero vimos que el nivel del medio casi nadie lo marcaba. Todos marcaban el más simple o el más complejo, pero nadie marcaba el del medio, y entonces por eso volvimos a los 2 ítems como la versión mexicana y la versión original americana. Como les dije, ya cada una de estas versiones había partido su propio corpus, habían hecho cosas diferentes, y la versión mexicana y la americana en general eran más sencillas que la peninsular, las estructuras eran más simples. Entonces lo que hicimos fue listar todos los fenómenos que nos parecieran importantes a nosotros gramaticalmente, eliminar algunos que estaban siendo evaluados en los cuestionarios anteriores, pero que ya eran evaluados en otras partes del cuestionario, por ejemplo el plural nominal, la flexión verbal. Construimos nosotros una lista de 21 pares de frases, le añadimos eso, todavía no dice nada parecido. Ay, caracho, insiste en avanzar, perdón, no sé qué le pasa a esta cosa. Perdón. Incluimos lo que todavía no decía nada parecido y le dimos un contexto para cada estructura, como también hacían los españoles. Entonces terminamos con 21 ítems que nos parecían a nosotros más relevantes, que no se repetían y que en la medida de lo posible copiaban lo que venía en las otras versiones, pero había sido una selección de todo, ¿no? Porque había mucha repetición, había un montón de ítems que no sabíamos que estaban midiendo, era un poco complejo. Entonces, para terminar, y después pero me imagino que tendrán varias preguntas, pero ya quiero darle tiempo a Mari, nosotros tenemos una versión que difiere de la versión peninsular porque recoge variación de palabras americanas, ¿no es cierto?, que no se usan en España. También son muy distintos de la versión mexicana porque hemos adaptado algunas palabras que venían directamente de la versión peninsular. Además, diferente a ambas versiones, tenemos palabras que son solo peruanas o América del Sur o de la región andina, y algunos ítems que tomamos directamente de la versión original del inglés y que por alguna razón no habían sido contados en las versiones en español, ¿no? Entonces, por lo tanto, nuestra adaptación, creemos, incorpora todos los elementos que nos parecían culturalmente relevantes de las versiones de CDI que revisamos, más algunos elementos nuevos.
¿Qué nos queda? Nos queda aplicar este cuestionario a una muestra lo suficientemente amplia y representativa como para establecer los percentiles de desarrollo para los niños peruanos. Esto es indispensable para que los CDI puedan ser usados como instrumentos de medición y de detección de desviaciones respecto del patrón estándar de desarrollo. Nosotros lo que podemos saber si un niño está muy retrasado en el lenguaje y puede tener algún posible problema, pero esto requiere pues un financiamiento importante que generalmente es otorgado por instituciones del gobierno y tenemos que tener la financiación y el tiempo para hacerlo, o sea que eso está en el futuro. Ya con eso yo paro mi parte y dejo que Mari continúe. No sé si quieren, me imagino que tiene más sentido que Mari presente y luego nos preguntan a las dos, ¿no es cierto? O sea que apunten sus preguntas para que no se les olvide. Muy bien. Muchas gracias, María. Voy a entonces compartir pantalla para hacer una parte de la presentación. En primer lugar, bueno, gracias a los chicos y chicas que han organizado el diálogo de estudiantes de este año por invitarnos. Estamos súper contentas de participar. Hubiéramos querido que Andrea Junien también pudiera acompañarnos, pero bueno, cosas que pasan. Y gracias a todos y todas los que se han conectado para escucharnos hoy y conocer un poquito más acerca de el proceso de adaptación de los inventarios de desarrollo comunicativo MacArthur Bates, que ha presentado María, y un poco también acerca de los resultados que ya tenemos a partir de ese estudio. Lo bueno del proyecto de adaptación de los cuestionarios no es solo que hemos logrado tener una versión adaptada al castellano peruano, sino que también el proceso de adaptación del instrumento nos ha permitido recoger un montón de datos que han dado lugar ya a una serie de publicaciones, ¿no? Una sobre vocabulario y gramática, que es la que iba a presentar Andrea hoy, pero ya está publicada y les vamos a compartir la referencia después por si les interesa. También uno sobre desarrollo gestual en niños peruanos y sus relaciones con vocalizaciones y vocabulario, que es el que les voy a presentar hoy día, que próximamente aparecerá, publicado, y otro sobre composición léxica que también aparecerá este año. Así que yo me voy a concentrar en estos minutos en lo relacionado con el desarrollo gestual de los niños peruanos. No les voy a contar mucho acerca de los cuestionarios, porque ya María lo contó claramente. Para los resultados y el análisis que yo les voy a compartir con ustedes hoy día, trabajamos con los datos de 87 niños que tenían entre 8 y 15 meses. Eso quiere decir que a los padres o madres de estos 87 niños se les aplicó el cuestionario MacArthur Bates para los niños más pequeños, y los resultados que tenemos ahora se derivan de esos cuestionarios. Específicamente nos concentramos en esta presentación de ahorita en la información recogida de la sección de vocalizaciones del MacArthur Bates, que es una sección que incluye 12 conductas, 12 tipos de vocalizaciones. En nuestro cuadernillo aparece como un anexo de aplicación opcional, y esta sección fue introducida originalmente por el equipo que trabajó la adaptación al castellano peninsular. No está en todas las adaptaciones, pero nos pareció interesante mantenerla. Esta sección incluye conductas como el balbuceo, por ejemplo, el reduplicativo y el variado, incluye cosas como la reproducción de melodías, o cuando los niños, entre comillas, hablan en su idioma, etc., ¿no? Son conductas vocales tempranas. También para este estudio en particular trabajamos con la sección de vocabulario, que en el caso de los niños de 8 a 15 meses incluye 306 ítems organizados en 18 secciones temáticas, y se evalúa, por ser los más pequeñitos, tanto el vocabulario comprensivo como el productivo, a diferencia de los niños grandes, que ya María les comentó que evalúa solo el productivo. También para este estudio trabajamos con la sección de gestos, en este momento con 15 tipos de gestos, ¿de acuerdo? Como el gesto de mostrar, que es el número 1, extiende el brazo para mostrar algo que tiene en la mano, el niño.
o el gesto 2 extiende su brazo para darle algo que tiene en la mano, el gesto de chau, y de manera especial una innovación que tenemos nosotros en la adaptación peruana, que es la presentación del gesto de señalar en 2 modalidades, una de señalar con la mano, que es el 4, y otra de señalar con el dedo, que es el 5. ¿no? Entonces el reconocimiento de estas 2 modalidades del gesto de señalar nos va a permitir a nosotras explorar la trayectoria evolutiva de este gesto en este periodo de los 8 a 15 meses. También incorporamos información derivada de la sección de información general, específicamente el tema del máximo nivel educativo alcanzado por las madres como un proxy de su nivel socioeconómico, ¿no? Eso también lo incluimos en los análisis. Solo como referencia, no me voy a detener en esta tabla, pero es una comparación de los gestos presentes en la versión original del inglés de Estados Unidos, el castellano de México, el de España y finalmente la versión peruana. Entonces podemos ver que hay coincidencias, por ejemplo, todas las versiones tienen el gesto de decir adiós o decir chao, todos tienen algo parecido al gesto de cárgame o de upa. Si ven la línea del gesto de señalar, notan que nosotros estamos distinguiendo 2 tipos, o que hemos organizado de manera un poco más clara la sección correspondiente a los 3 primeros gestos de mostrar, entregar y reach, ¿no? Que es el gesto de estirarse hacia algo, por ejemplo, para pedirlo, ¿no? Continúa la comparación también con gestos como el de no o el de sí. ¿Qué son los gestos? Creo que es preciso dar un poco de información sobre esto, porque no es algo de lo que los lingüistas típicamente nos ocupemos, pero entendemos por gestos aquellas acciones producidas con la intención de comunicar algo, ¿no? Típicamente se expresan por medio de los dedos, las manos, los brazos, aunque pueden incluir también expresiones faciales o movimientos del cuerpo. Entonces tenemos un repertorio de posibilidades. Y decimos que algo es un gesto, a diferencia de una mera acción, por decirlo de alguna manera, cuando identificamos que tienen intención comunicativa, o sea, que buscan expresar un mensaje que va más allá de la acción misma. La intención comunicativa solemos atribuirla en particular a partir de una serie de indicios, como puede ser la orientación de la mirada, por ejemplo, del niño de manera alternada entre el adulto interlocutor y el objeto de la referencia, ¿no? Estableciendo una suerte de triangulación. Un gesto puede consistir entonces de una cierta posición de la mano, como el gesto de señalar, con el índice típicamente extendido, en su versión más madura, el gesto de hola, con la mano en movimiento. Puede consistir también de un acto o acción específica, usada para expresar una función comunicativa particular, de manera más o menos convencional, como el gesto de entregar algo, para que mi interlocutor realice alguna acción con eso que le estoy dando, o podemos también decir que un gesto consiste de un determinado comportamiento modelado en el hogar, como el gesto de ñam ñam, o comer con los dedos juntitos llevados a la boca, o el gesto de grande con las manos extendidas a los lados. Típicamente se reconocen 2 tipos principales de gestos en la bibliografía: los gestos deícticos, que, como su nombre lo dice, establecen la referencia, llamando la atención del adulto hacia un objeto o evento al que indican, ¿no? Al que señalan, por ejemplo. Ahí está el caso del gesto de señalar, el gesto de reach, y pues también el gesto de entregar o mostrar. Los gestos representacionales o simbólicos, a la vez que establecen la referencia, indican o transmiten también un contenido semántico específico, ¿no? Pueden comprender también gestos convencionales, definidos culturalmente, que se usan socialmente para transmitir una acción o concepto, ¿no? En lugar de un objeto particular, como los que aparecen ahí ejemplificados. Y en este terreno ya empezamos a entrar en la frontera con el juego simbólico, pero no nos vamos a meter en eso para no salirnos de nuestro tema central. Sobre la emergencia en el desarrollo,
se ha propuesto más o menos esta secuencia de aparición de ciertos tipos de gestos, los más comunes, en el desarrollo del niño. Entre los 8 y los 12 meses parecen aparecer los gestos de mostrar y entregar, con una función tanto declarativa como imperativa, de mandato, de exigencia. Hacia los 9 hasta 14 meses suele aparecer el gesto de señalar, típicamente a los 10 meses con ambas funciones o intenciones. Y hacia los 12 meses, y esto es interesante, aparecen en general los gestos representacionales o simbólicos, coincidiendo también con el momento que típicamente es atribuido a la emergencia o aparición de las primeras palabras, ¿no? Entonces, en el primer cumpleaños tendríamos la aparición de los símbolos vocales, las palabras, pero también de estos gestos simbólicos, o si quieren símbolos gestuales, o gestos representacionales, ¿no? Se hace un paralelo muy simpático entre las primeras palabras y estos gestos representacionales o simbólicos en Volterra y otros, que está ahí. Se ha estudiado mucho la relación entre gestos, vocabulario y las conductas conocidas como vocalizaciones, ¿no? Sabemos, como ya adelantábamos, que los gestos simbólicos se desarrollan en simultáneo con las primeras palabras hacia el primer cumpleaños, y en ese sentido se propone también que estos servirían como formas transicionales hacia la función simbólica ya total del lenguaje, ¿no? Como una especie de tránsito hacia ese simbolismo que se manifiesta por excelencia en el lenguaje. Tenemos también estudios que muestran que el uso de gestos en un momento particular del desarrollo temprano predice el desarrollo del vocabulario, es decir, que el número de gestos que un niño puede hacer en un momento va a estar relacionado con su vocabulario en ese momento, pero también posteriormente. En resultados para el español peninsular, los gestos correlacionan con el vocabulario, más con el comprensivo que con el productivo, y también con las vocalizaciones, ¿no? Este estudio es un antecedente clave para nosotras. Y finalmente, la educación materna y el gesto de señalar han sido encontrados como los mayores predictores del vocabulario comprensivo en McGillion et al. 2017. Entonces tenemos una serie de razones por las cuales resulta interesante explorar la relación entre gestos, vocalizaciones y vocabulario en niños peruanos pequeñitos. Además, existe también una gran necesidad de explorar estos desarrollos en poblaciones que no son tradicionalmente estudiadas, ¿no? Tenemos muchos estudios sobre desarrollo del lenguaje en inglés, hay bastante para castellano mexicano, peninsular también, nos faltan estudios para el castellano peruano, y en el caso de los gestos, pues más aún, ¿no? Sabemos que parece haber diferencias culturales en el desarrollo gestual. Hemos encontrado una serie de antecedentes que trabajan con niños italianos en un primer estudio comparándolos con niños japoneses, y encuentran que si bien ambos grupos producen un número total similar de gestos, y ambos grupos recurren también a los gestos cuando no conocen la palabra que se les pide en una tarea de denominación, los niños italianos producen más gestos sin habla que con habla, ¿no? O sea, gestos autónomos, no como apoyo de lo vocal, y los japoneses gesticulan más, en cambio, cuando producen etiquetas incorrectas. Entonces, y ahí ya asoma una diferencia cultural que se confirma aparentemente en otro estudio, también con niños italianos, pero comparados con niños canadienses hablantes de inglés, en el que se encuentra que los niños italianos producen más gestos representacionales. Y los autores proponen la explicación de que esto podría ser porque los padres italianos favorecen de alguna manera el uso de gestos en su propia producción, y en ese sentido también en la de sus niños. El gesto de señalar es un aspecto que nos interesa en particular en este estudio, y ha sido pues, referido como la primera forma de comunicación exclusivamente humana
que aparecería entre los 9 y los 13 meses y que evidenciaría ya la existencia de una infraestructura, de unas bases cognitivas que permiten tener comunicación intencional. Sabemos que conforme crecen los niños, van produciendo cada vez más gestos de señalar con el dedo índice, que asumimos por esto que es la versión más madura, ¿de acuerdo? Para niños de 15 a 30 meses, que son ya mayores de lo que nosotros hemos estudiado, el gesto de señalar con la mano es el doble de frecuente que el gesto de señalar con el dedo índice es casi el doble de frecuente que el de señalar con la mano. Y en ese estudio, aunque ambos tipos de señalamiento, con la mano y con el dedo, correlacionan con el nivel de desarrollo lingüístico, esa relación se explica por la correlación entre edad y nivel lingüístico. Eso quiere decir que en ese estudio de Cochet y Vauclair, una vez que controlaron el efecto de la edad, se perdió la relación, ¿no? Entonces es algo que nosotros también vamos a explorar. Finalmente, pues, el señalamiento con el dedo parece ser más frecuente, exhibe una mayor tendencia a ocurrir acompañado de vocalizaciones y correlaciona más fuertemente con la comprensión del gesto de señalar que el señalamiento con la mano. Esto para niños de 12 meses. En esa muestra, además, todos los niños que señalaban con el dedo lo hacían también con la mano, o sea, a veces de una manera y a veces de otra. Y en este sentido se asume por la bibliografía que el señalamiento con el dedo, y obvio, es un desarrollo posterior, ¿no? Creo que lo vemos claramente porque así señalamos los adultos. Estos son solamente algunas imágenes, me hubiera encantado ponerles videos, pero ahí sí volamos de tiempo. Tenemos un gesto de señalar con el dedo, muy clarito, además están viendo una máscara en la pared y el niño llama la atención de la madre sobre esto. Tenemos un gesto de chao, aquí sí me tienen que creer porque no se ve el movimiento, pero es un gesto de chao que hace este niño, a pedido además, si no me equivoco. Y tenemos en esta imagen un gesto de reach, que es el gesto que definimos como el de extenderse o estirar el brazo hacia algo que claramente está fuera del alcance del niño con la intención de indicarlo y generalmente de requerirlo, ¿no? Son solo algunos ejemplos antes de contarles ya los resultados. Organizamos los datos de estos 87 niños en 4 grupos de edad, los de 8 a 9 meses, los de 10 a 11, los de 12 a 13 y los de 14 a 15 meses. Tenemos los gestos en la primera columna y vimos qué porcentaje de niños en cada grupo producía los gestos. Lo que observamos entonces en este primer análisis es que el porcentaje de niños que produce cada tipo de gestos varía con la edad. Si ven los primeros gestos de la tabla, observamos que aumentan poquito a poco hasta alcanzar una especie de cima en los 12-13 meses, ¿no? Y van creciendo. Y luego a los 14-15 algunos bajan un poquito, otros no. Hay gestos más bien, como el de sí o el de silencio, que aparecen de manera un poquito tardía, ¿no? Incluso tienen porcentajes muy bajitos y ya en el momento final casi llegan al 50%. Entonces cada gesto sigue su trayectoria y sí es cierto que hay variación con la edad. Luego exploramos la relación entre el número de tipos gestuales, ¿no? De esta lista de 15 gestos que vieron los padres y la edad, ¿no? Y nuevamente observamos que los niños mayores, pueden verlo en el eje horizontal, producen más tipos de gestos que los niños menores, ¿no? Y esa flecha ahí la he añadido un poquito para que la tendencia resulte más evidente. Este es un resultado significativo, ¿no? Entonces, más grandes, más tipos de gestos. Miramos también la posibilidad de que existiera diferencia significativa entre los puntajes de los niños en vocalizaciones, gestos, vocabulario comprensivo productivo, por el sexo del niño o por el nivel educativo de la madre, pero no encontramos nada. Es decir, no hay diferencias de género y no hay diferencias debidas al nivel educativo de la madre.
Sí es cierto que me parece lo mencionó María también, que nuestra población era muy homogénea en términos de educación, de formación de las madres. El 72% tenía educación universitaria. Entonces, en general es una población altamente educada. No miramos nada más relacionado con gestos y con educación de la madre y género, y seguimos mirando esto. La correlación entre el número de gestos y el puntaje en vocalizaciones. Nuevamente, encontramos que los niños que producen más vocalizaciones en el eje horizontal son también aquellos que producen más tipos de gestos. Son como altamente comunicativos en las dos dimensiones. Nuevamente, correlación entre el número de tipos gestuales y el vocabulario receptivo. También, aquellos niños que tienen un mayor vocabulario comprensivo tienen también más tipos de gestos. Entonces, su comunicación es, digamos, se basa en un vocabulario comprensivo grande y también en un repertorio de gestos grande. Y la correlación entre el número de tipos gestuales producidos y el vocabulario productivo también resultó significativa, y nuevamente los niños que tienen un mayor vocabulario productivo son también aquellos que producen mayor cantidad de tipos gestuales. No les puse aquí la flechita porque pues, no se ve tan evidente. De hecho, tenemos un niño hacia los 60 ítems, que es un outlier, es un caso raro, porque tiene mucho vocabulario para este grupo. Está súper lejos de los demás puntitos, ¿sí? Vimos qué pasaba si controlábamos el efecto de la edad. O sea, si poníamos en suspenso el efecto de la edad, queríamos ver si se mantenían las correlaciones entre tipos gestuales por un lado, vocalizaciones, vocabulario productivo y receptivo por el otro. Y observamos que incluso si controlábamos el efecto de la edad, se mantenían las correlaciones. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que lo que estamos viendo en estas gráficas no es solo un efecto de que haya niños más grandes y niños más chiquitos. Sobre el gesto particular de señalar, organizamos a los niños en 4 grupos: aquellos que no señalaban, aquellos que señalaban solo con la mano y aquellos que señalaban con la mano y con el dedo, y un grupo muy chiquitito de niños que señalaban solo con el dedo. Y vimos si había correlación con la edad, y sí la hay. Los niños que presentan en general un perfil de señalamiento más maduro son también los mayores. Como el grupo de niños que señalaban con el dedo era muy pequeño, tenía solo 4 niños aún, lo retiramos de los análisis siguientes para tener grupos más parejos en principio. Y tenemos esta tabla resumen que creo que muestra de manera muy clara que si vemos el perfil de señalamiento más maduro, dado que hemos quitado a aquellos que señalan solo con el dedo, si vemos a los que señalan a veces con la mano y a veces con el dedo, o sea que ya han dado el salto y saben señalar a veces con el dedo índice, en general estos niños que tienen un perfil más maduro de señalamiento son también los que tienen más vocalizaciones, más vocabulario receptivo y más vocabulario productivo. Entonces tienen un perfil maduro en general. Exploramos nuevamente qué pasaba si controlábamos el efecto de la edad en las correlaciones con el perfil de señalamiento, y en este caso solo se mantuvo la relación significativa con las vocalizaciones, aunque de manera un poco particular, ¿no? Que ameritaría que podamos, ojalá, llevar a cabo más análisis o con una muestra mayor más adelante. Entonces, en conclusión, sobre la emergencia de los gestos, observamos que en esta muestra de niños peruanos los gestos emergen tempranamente. De hecho, casi todos los gestos están ya presentes a los 8 o 9 meses. Exhiben además un desarrollo evolutivo con esta trayectoria que aumenta hacia los 12-13 meses en muchos casos. Y observamos también que los gestos deícticos son más tempranos que los representacionales. El porcentaje de niños que producen los gestos cambia significativamente en el periodo, y en general vemos que los niños mayores
producen más tipos gestuales que los menores. Sobre las correlaciones entre gestos y vocalizaciones y vocabulario, encontramos efectivamente que hay una correlación con vocalizaciones, con vocabulario receptivo y con vocabulario productivo. Además, a diferencia de lo que se encontraba para el castellano peninsular, nosotros encontramos que la correlación con el vocabulario productivo fue mayor, un poquito, que aquella con el vocabulario comprensivo, ¿no? Y estas correlaciones además persisten incluso luego de haber controlado el efecto de la edad, o sea que van más allá de que unos niños sean mayores o cognitivamente más maduros, hay algo más ahí. Y sobre el caso específico del gesto de señalar, encontramos efectivamente una correlación entre la edad y el perfil de señalamiento, hay una trayectoria evolutiva, el gesto de señalar con la mano aparece antes, lo vemos, que el de señalar con el dedo. A los 8 o 9 meses, casi la mitad de la muestra señala ya con la mano, pero no con el dedo. El gesto de señalar entonces con el dedo índice sería la forma más madura, y esto lo estaríamos verificando con una población más joven que la de otros estudios, ¿no? Recuerden que los otros estudios eran de niños de 15 a 30 o niños de 12 meses, nosotros estamos trabajando con niños de 8 a 15. Y encontramos también correlaciones significativas entre el perfil de señalamiento, por un lado, y los puntajes de vocalizaciones, vocabulario receptivo y productivo, por otro. Sin embargo, como ya dijimos, una vez que controlamos el efecto de la edad, solo se mantuvo la diferencia para vocalizaciones, que es algo que tenemos pendiente mirar un poco más. Finalmente, entonces, pues necesitamos más estudios, ojalá nuestros también, para determinar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en el caso específico de lo que miramos, si el gesto de señalar es el que de alguna manera está impulsando el desarrollo comunicativo y lingüístico, y por eso vemos que avanzan juntos, ¿no? El gesto de señalar es una manera en que los niños pueden, por ejemplo, pedir etiquetas verbales de los adultos, entonces podría ser parte de la explicación. O si el desarrollo comunicativo lingüístico es el que empuja al gesto de señalar hacia un camino más convencional, o pues si finalmente tanto el vocabulario, lo lingüístico más típico como los gestos constituyen manifestaciones de un desarrollo temprano comunicativo y simbólico, que explicaría las correlaciones que estamos observando, no como causales, no una genera la otra, sino más bien como generadas a partir de una base común que soporta o apoya la producción de palabras y gestos. Eso es todo, muchas gracias, y pues creo que estamos entonces María y yo atentas por si tuvieran alguna pregunta. Sí, bien. Nos consultan dónde es posible acceder a las publicaciones de sus investigaciones. Muy buena pregunta. Si van a la página del repositorio que les mostré, el repositorio de la PUC, buscan el Departamento de Humanidades, se encuentran una sección para nuestro grupo. Ahí están los cuestionarios en sí, está la lista de publicaciones, algunas son accesibles de esa misma página haciendo clic, y las otras, bueno, las otras todavía están en proceso de publicación, o sea que todavía no están disponibles, pero apenas estén, las pondremos ahí también. Y les he pasado el enlace por el chat, para que lo tengan también. Mari siempre es más rápida que yo. Con lo que nos ha costado subirlo al repositorio, hay que pasárselo a todo el mundo para que lo puedan mirar. También preguntan si en el proceso de investigación han encontrado evidencias oculésicas en los niños. ¿Evidencias qué? ¿Evidencias qué? Oculésicas. Uy, nos van a tener que explicar qué es eso. Nos van a tener, la pregunta va a ser nuestra. Podemos regresar a esa pregunta después más especificada y seguimos con las siguientes. Por otro lado, preguntan si se utilizó algún criterio en específico para seleccionar la muestra. En el caso del MacArthur Bates,
fue como una muestra de oportunidad, digamos, buscamos niños y el requisito era que tuvieran la edad requerida, que hubiera un adulto cuidador que pudiera responder al cuestionario y que fueran hablantes maternos de castellano, ¿no? María. Sí, y básicamente en realidad acudimos a nidos, ¿no? A conocidos, a todo lo debido por haber, ¿no? Porque era una primera muestra como para el piloto, ¿no? Y la idea es que una vez que hagamos esto más grande ya lo tratemos de ampliar a otros lugares y a otros niveles, ¿no? Educativos de las madres también. Y de todas maneras, la sección de información general del CDI pregunta a los padres si los niños están, por ejemplo, expuestos a otra variedad del castellano en casa, con lo cual, pues, eventualmente se puede, si quisiéramos, que no es el caso, filtrar datos. Pregunta también si los niños han tenido o tienen algún problema de lenguaje o del desarrollo, y cosas así, ¿no? Entonces, que incluso considerando que es una muestra amplia, hay los elementos para eventualmente acotarla si es que fuera la intención. No tenemos datos sobre el comportamiento, no. Oculésica es el comportamiento visual o la mirada. Tenemos video, Marcos, que estamos codificando en un proceso intenso, arduo, como saben, por lo menos 2 miembros de la audiencia que nos están apoyando con eso, en los cuales estamos codificando cosas como la función comunicativa, en el sentido de si el niño está haciendo un declarativo o una demanda u otros, y nos estamos basando para ello, obviamente, en la orientación de la mirada, pero no la estamos codificando directamente, o por lo menos no aún, ¿no? El material está porque tenemos los videos, pero no hemos recogido datos sobre eso. O sea, no lo hemos codificado aún, perdón. Sí, por otro lado, también ¿consideran en un futuro hacer una adaptación al quechua? Bueno, nosotros no sé, yo por lo menos no sería la persona indicada porque no hablo quechua y mi quechua es muy, muy, muy pobre. La idea sería ayudar a quien quiera desarrollar lo que son hablantes nativos de quechua, ¿no? Contribuir, explicarles lo que necesitamos, colaborar con ellos si lo quisieran, pero no creo que ninguna de los miembros del equipo en este momento esté capacitada para hacer una versión en quechua. No, cero. Ni en ninguna otra lengua nativa. No, estamos capacitados para orientar a aquel que desee hacer algo en quechua y nos parecería estupendo porque estas herramientas se adaptan no solo de una lengua a otra, sino de una variedad a otra, ¿no? Porque la idea es que recogen particularidades de la variedad del niño. Entonces, por eso nosotros no podemos adaptar simplemente el CDI, no podemos usar el CDI del castellano peninsular para evaluar niños peruanos. Porque es otra variedad y porque incluso cuando tienen baremos, están pensados para otra población, ¿no? Nosotros ya vemos diferencias, por ejemplo, en este artículo que saldrá con suerte este año, en cuanto al tamaño del vocabulario de los niños peruanos que hemos visto y, por ejemplo, los niños españoles que aparecen en la bibliografía. Entonces, no se pueden trasladar estos inventarios de un lugar a otro. Con mayor razón, pues, para hacerla del quechua tendría que ser un investigador, una investigadora que conozcan la lengua y que puedan tomar las pautas y utilizarlas para hacer la adaptación en esa lengua. Sí, por otro lado también estamos comparando un poco, montando lo que dice Mari, hemos estado empezando una comparación con el CDI argentino para ver ¿no? cuánto se parecen los resultados de nuestros niños con niños de la Argentina, los que hemos, digamos, empatado en términos capacitadas para hacer, pero estaríamos felices en colaborar con quien quisiera hacerlo, ¿no?
Sí, en una misma línea, tal vez, preguntan si las investigaciones se aplican para las diversas variedades del castellano en el Perú o para una en específico. O sea, creo que ahí María, Andrea, Talía y yo, que somos, y el equipo en general, somos bien conscientes de que está hecha sobre la base de una variedad, ¿no? O sea, nuestra adaptación tiene niños que viven en Lima. Hay una etapa posterior que supondría hacer los baremos, que son estos percentiles, y para eso tendríamos que aplicar el cuestionario a niños que hablen castellano en todo el Perú. En este momento eso escapa a nuestras posibilidades, demanda un presupuesto y un esfuerzo logístico muy grande, ¿no? Sería preciso hacerlo si es que queremos que sea representativo de todas las variedades del castellano, creo, ¿no, María? Sí, y también probablemente, y eso lo tendríamos que ir viendo según avancemos, digamos, va a haber ítems que están en la variedad limeña que tal vez hemos tratado de buscar algo que sea conocido según nuestro criterio por, ¿no?, palabras comunes que más o menos cualquier niño hablante castellano debería manejar, pero es posible que nos encontremos con diferencias dialectales fuertes, no sé, para llamar la mamadera o el chupón o cosas por el estilo. Entonces ahí sí, digamos, creo que la opción sería poner más posibilidades, como no tenemos, ¿no? Para varias palabras tenemos varias posibilidades para que los padres marquen la que les parece mejor. En principio eso es lo que habíamos pensado, ¿no? Que a la hora de adaptarlo a otras regiones se podían añadir posibilidades, y ya veremos sobre la práctica y comparando con los expertos de otras áreas si es que habría vocabulario que incluir o cosas que quitar, ¿no es cierto? Eso no lo podemos hacer nosotras a priori. También preguntan si su adaptación está disponible para poder utilizarse en el medio clínico. Está disponible, y de hecho les hemos pasado el enlace por el chat. En el repositorio están los dos cuadernillos, el de 8 a 15 y el de 16 a 30 meses. Se puede usar para propósitos de investigación y para establecer puntos de referencia al desarrollo. Pero en tanto no hay baremos, o sea, no hay estándares con una muestra suficiente de niños que te digan qué es lo esperable en 8 meses, qué es lo normal en 9, qué es lo normal en 10, no tiene aún una aplicación clínica, ¿no? O sea, sí puede servir para medir un niño en un momento X y ver si en un momento posterior ha aumentado o retrocedido. Pero no hay algo así como un estándar, que sí hay para las versiones de otras variedades o lenguas, que permita realmente ver cuando un niño está muy, muy por debajo de la norma de su edad. Entonces sí habría que hacer la advertencia de que puede servir como referencia, puede servir para investigación, y esperamos que la gente lo use para eso, pero no hay manera de utilizarlo aún para hacer diagnósticos, ¿no? Y con eso sí hay que ser bien cautos. Y por último, regresando un poco a la pregunta previa a esta, ¿cómo se realizó la selección de la muestra y si se consideró la variable socioeconómica en esta? Mira, dale, Mari, si quieres. Es que no, creo que ya respondimos, pero, o sea, para la selección de la muestra, para la adaptación, elegimos prácticamente todos los papás que nos quisieran responder el cuadernillo y tuvieran hijos en las edades que necesitábamos, siempre y cuando pues, los niños estuvieran en las edades, hablaran castellano en casa, etc. Recogimos los datos, ¿no? Para la muestra que utilizamos en el estudio de gestos son todos aquellos que tienen cuadernillo para ese grupo de edad, ¿no? Y lo hicimos, como dijo María, a través de nidos, de contactos, convocatoria en Facebook. No es fácil que las personas te dediquen media hora, 1 hora a responder un cuestionario, ¿no? Entonces, por eso estamos tan agradecidas con todos los que respondieron, ¿no?
y del nivel socioeconómico no hicimos filtro, nos hubiera gustado que fuera más variado, pero es lo que suele pasar en estudios sobre desarrollo, ¿no? Que la muestra termina siendo más o sea, con un nivel mayor de formación que, no sé si el promedio nacional o lo que fuera, no deliberadamente, sino porque uno termina recurriendo a contactos y contactos de contactos y contactos de contactos, y pasa en general, pues, ¿no? Nos toca ampliar la variedad, creo. Sí, también es un asunto común en los CDIs, ¿no? Que las primeras muestras siempre son de clase media alta, ¿no? Porque son los contactos que suelen tener los investigadores, y realmente movimos cielo y tierra, los chicos asistentes se fueron, ¿no? A barrios lejanos, sobre todo cuando la primera parte que nos tocaba encima grabar a los niños, ¿no? O sea, realmente se movilizaron por todas partes, pero pues, hay un límite de la gente que podemos conocer entre los 6 o 8 que investigábamos en ese momento, ¿no? Entonces, la idea sería siempre ampliarlo, por supuesto, porque si no, no es representativa, ¿no? Yo no diría ahora siquiera que es muy representativa de Lima, ¿no? Es de un grupo específico, pero es la primera muestra que tenemos y ya está. Bueno, les damos gracias a las profesoras María Blume y María Fernández. Ahora continuaremos con la mesa de estudiantes, que será presentada por nuestra compañera Gabriela Vázquez. Gracias. Muchas gracias. Chao. Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Gabriela y voy a estar con ustedes durante este primer bloque. Muchas gracias en primer lugar por acompañarnos desde sus casas. Espero que disfruten las exposiciones de los y las ponentes. A continuación iniciamos la mesa de estudiantes con el trabajo Nueva Política Lingüística en la Universidad de Stellenbosch, Redes Sociales y Ciberdiscurso, presentado por Antonella Soledad Vaccaro, quien es estudiante de Lingüística de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Buenos Aires, Argentina. Bienvenida, Soledad. Soledad, ¿estás por ahí? Ahora sí, no me dejaba prender el micrófono y nada. Hola a todos, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla y arranco. No, acá. Tiki, presentar. Se ve bien, ¿no? Sí. Buenísimo. Bueno, hola a todos, mi nombre es Soledad Vaccaro, soy de Buenos Aires, Argentina, pero les voy a hablar de Sudáfrica, nada que ver, pero bueno. Este es el nombre de mi trabajo, Nueva Política Lingüística en la Universidad de Stellenbosch, que está en Sudáfrica, Redes Sociales y Ciberdiscurso. Bueno, yo les voy a contar un poco sobre protestas estudiantiles que hubo en torno a las lenguas de instrucción en algunas universidades de Sudáfrica, ¿sí? Estas protestas fueron en 2015, 2016, después les voy a contar un cachitín más. En la Universidad de Stellenbosch, debido a estas protestas, la política lingüística cambia, ¿sí? Pero hubo grupos que estuvieron en contra de esta modificación y apelaron ese cambio a la Corte, ya que ellos decían que no cumplía con lo establecido en la Constitución Nacional, que dice que todos los ciudadanos tienen el derecho a recibir educación en una de las lenguas oficiales, y esta lengua que no se quería es una de ellas. Entonces, desde la ciberpragmática, yo voy a observar respuestas al tuit de la Corte que comunica que ese cambio en la política lingüística es constitucional. Entonces, lo que voy a hacer es mirar la lógica del género, ¿sí? del comentario digital como género, para pensar cómo es esa construcción de argumentos, qué elementos discursivos se usan, y por qué es importante revisar qué pasa en las redes sociales. Antes de eso, un breve recorrido por la historia de Sudáfrica, ¿sí? Tenemos que recordar que Sudáfrica fue colonizada, ¿sí? Que hubo dos potencias que se la disputaron,
lo que ahora es Holanda y lo que en su momento fue el Imperio Británico, y de ahí es donde parte el conflicto lingüístico, ¿sí? Estas dos lenguas que tienen mucho poder en Sudáfrica, que son el afrikaans, que deviene del holandés, y el inglés, ¿sí? En 1948 comienza el apartheid, y durante este periodo el afrikaans, esta lengua que viene del holandés, fue muy impulsada por el Estado, fue incorporada al sistema educativo, fue una lengua de todo el aparato estatal, se le dio mucha importancia para que llegue a tener el mismo estatus que el inglés, ¿sí? Pero eso no fue algo que fue sencillo de hacer, ni que la mayoría de la gente estuvo a favor. En 1976 hubo un levantamiento de estudiantes que fue reprimido violentamente, porque allí los estudiantes pedían que no se use el afrikaans para la instrucción en la escuela secundaria. Esa protesta es un antecedente claro de estas que yo les voy a contar en un ratito. En 1994 termina legalmente el apartheid, hay elecciones, gana Mandela, creo que eso es algo que todos más o menos en la cabeza lo tenemos, y unos años más tarde se sanciona una nueva constitución, se oficializan lenguas indígenas, entonces ahora hay 11, ¿sí? Inglés, afrikaans y 9 lenguas, zulu, xhosa, un montón más, que después se les voy a mostrar. Hubo cambios en el sistema educativo para que haya más lenguas presentes, y se comienza una etapa de reconciliación y unión. Acá yo les muestro un poco toda esta variedad de lenguas que hay, y tal vez uno tiene la imagen de que en Sudáfrica, bueno, se habla inglés y como mayoría, y como podrán ver, no. El zulú, el xhosa, son lenguas ampliamente, con mayor cantidad de hablantes, ¿sí? Pero aún así las lenguas que gozan de mayor prestigio y que son usadas en las instituciones educativas son el afrikaans y el inglés. En 2015 y en 2016 hubo varias protestas. La primera fue la de la primera fotito, Rhodes Must Fall, Rhodes debe caer, en la que los estudiantes pedían que la estatua de Cecil Rhodes, una figura colonial muy importante, sea removida, ¿sí?, del campus de la Universidad de Ciudad del Cabo. Lo logran. Después viene Fees Must Fall, que pedía que los aranceles bajen, y lo logran. No bajan, pero los congelan por un año. Y también hubo otra protesta, y ahí es donde me meto yo, que es Afrikaans Must Fall, que pedían que caiga el afrikaans, que deje de ser usado el afrikaans como lengua de instrucción. Recuerden que yo les dije que el afrikaans está muy ligado a lo que fue toda la época del apartheid, y en el apartheid la segregación y toda la violación de derechos humanos hacia la mayoría de la población, ¿sí? Entonces, un grupo de estudiantes pidió que se deje de usar esa lengua como lengua de instrucción, ya que hacía las veces de barrera. Entonces hubo otro grupo que pedía, como vemos en la fotito, que el afrikaans debía permanecer. Ese grupo que creía que el afrikaans debía permanecer apeló a la corte. Bueno, acá hay unos conceptos que les voy a desarrollar. Y en 2019, estas protestas fueron de 2015-2016. La política lingüística efectivamente cambia en 2016, y la corte informa que este cambio en la política es constitucional, es decir, no viola la Constitución, está ok dentro de los parámetros legales, lo informa en 2019 y hacen este tweet que vemos acá. Y este va a ser mi tweet disparador. Y es así como se ve. Yo sé que se ve un poco borrosito, pero el documento es ilegible, ¿sí? Está súper chiquitito, no se puede ver. Pero no nos concentremos ahí. Entonces este es el tweet disparador, y yo lo que veo es qué pasa en los comentarios. Y arranco por acá. Estas manchas marrones que ven acá es porque trato de tapar los usuarios, ¿sí? No, para ser un poco buena, digamos. Acá nos vamos a meter con toda la parte de ciberdiscurso, es decir, los enunciados que suceden en el ámbito virtual. Y hay autores como, por ejemplo, Sal Paz, que dicen que los comentarios digitales son un terreno fértil para ver qué representaciones hay en torno a temas polémicos. Y este tema fue muy polémico, ¿sí? El hecho de que cambie la política lingüística de una universidad, y en realidad en varias, porque no sucedió en solo en esta, fue un tema muy candente que llegó hasta las redes. O sea, a mí me parece como, siempre me encanta esto, ver cómo las lenguas se meten en todos lados, ¿no? Y esta discusión de qué hablamos, por qué y de dónde, es muy interesante. El comentario digital como género discursivo está a mitad de camino, dice Sal Paz también, que está a mitad de camino entre lo individual y lo social, porque tiene esta naturaleza interactiva, porque uno cuando postea algo,
espera una cierta respuesta, o lo abre a que alguien le responda, es una posibilidad. Entonces, podemos entender a Twitter o Facebook o cualquier red social como un espacio, sí, en el que hay una participación comunitaria. Entonces, acá vemos dos respuestas a este tuit inicial de la Corte, y en la primera, voy a leer las traducciones porque leyéndolas, así haciéndolas en vivo me cuesta un cachito. El primer tuit dice: el documento que tuitearon es ilegible, tal vez necesitan a alguien con mejor coeficiente lingüístico para manejar sus redes. Y a ese tuit le contestan y le ponen: te duele el pecho, atacando el coeficiente de la Corte, patético, y lo acompañan con un GIF. Entonces, acá vemos cómo hay una necesidad de autopresentación y de autonomía por parte de estos usuarios. En el primer tuit que vemos, el usuario se quiere diferenciar de quienes están a favor de este cambio en la política lingüística, y lo hace a partir de una actividad de imagen de descortesía. ¿Por qué? Porque busca lesionar la imagen, ¿sí? Esta face que se presenta en la Corte, de decir que es constitucional ese cambio en la política lingüística. Lo mismo hace quien le contesta con este GIF, ¿sí? Que es un GIF, acá como es una foto no se ve, pero está el muchacho agarrándose el pecho, ¿sí? Y acá también vemos que, que tiene un emoji que hace las veces que es mitigante, de que no es tan en serio tal vez lo que está diciendo y que se ríe de la situación en general, ¿sí? Acá les muestro otro intercambio que se dio a partir de respuestas al tuit inicial de la Corte, y que acá vemos cómo hay una proximidad comunicativa similar a lo que hacemos cara a cara. ¿Por qué? Porque tenemos una persona que pregunta al aire: ¿alguien puede simplificar esto? Y ahí también vemos que lo escrito, ¿sí? Si bien es una pregunta, no está el signo de puntuación correspondiente, y ahí tenemos que movernos de esta lógica que prima siempre de pensar a lo escrito como formal, y que sigue todas las reglas, y al oral como informal. En las redes sucede esto que se denomina escrituralidad, porque lo escrito es informal, es lo inmediato, se asemeja al oral, pero sigue siendo escrito, ¿sí? Y podemos ver acá también cómo los fabs, el like que se usa en Twitter, sirve para mostrar afiliación a los comentarios, como apoyo, como decir, sí, es así. En estas otras respuestas vemos que todas estas personas hablan y etiquetan, ¿sí? Usando el arroba, a AfriForum. Cualquier persona que google AfriForum va a encontrar que es una organización civil a favor de los afrikaners. ¿Quiénes son los afrikaners? Los que hablan afrikaans, que es esta lengua que se va a sacar de la universidad, o que se va a correr, se va a desplazar un poco a partir de esta nueva política lingüística. Entonces, acá, al etiquetar a este AfriForum, podemos pensar que se está llamando la atención, como dicen Beladelfa y Lucía Cantamuto, ¿sí? Para generar más impacto, para llamar a más debate y generar esta polémica que se busca en los comentarios digitales. Porque uno puede participar activamente comentando, fabeando, o simplemente observando y divirtiéndose con lo que pasa, que es lo que hacemos muchos. Acá prima la ironía, prima el humor, y es algo que también se ve mucho en los comentarios digitales, y que en general también se hace desde el pathos, es decir, desde la emoción, y no desde el logos, desde la lógica, desde buscar un argumento sólido con pruebas. No, todo es más desde de las emociones. Y en esa manifestación de emociones entran los emojis, que muchas veces se cree que no enriquecen, que desmejoran el lenguaje, y no. También Beladelfa y Cantamuto dicen que enriquecen la experiencia comunicativa, porque son una nueva forma o una nueva gramática, si queremos, de entender la comunicación, si es otra manera de comunicarnos. Y por acá tenemos 3 tweets que también contestan, y se contestan entre ellos, por lo que podemos ver esta interdiscursividad, y cómo cada usuario elige un pedacito para contestar. En el primer tweet dice: viva la descolonización para nuestras instituciones, viva, y usa el lema de la protesta inicial, que es Afrikaans must fall, y el emoji del puñito. En el segundo tweet que le contesta, ese tweet se agarra de la última frase, del Afrikaans must fall, y le pregunta: ¿por qué el Afrikaans debe caer?
Las lenguas son un derecho en Sudáfrica, protegidos por la Constitución, son parte de la cultura, y ahí empieza a hablar de derechos, de la Constitución, de la cultura, y sigue, y habla que no es una lengua solamente de blancos, y que el afrikaans nunca va a caer, porque los hablantes del afrikaans son, ¿cómo me lo había traducido por acá? Triunfadores, disciplinados, ¿sí? En el tercer tweet, la respuesta se enfoca en otra parte del primer mensaje. Se enfoca más en la parte de qué quiere decir con descolonización, porque dice, descolonización de las instituciones educativas imponiendo el lenguaje del colonizador, el inglés, #Afrikaans. Entonces acá vemos, por un lado, cómo usan frases y hashtags como un altavoz, de nuevo, para esparcir, ¿sí? Para que sea más fácil encontrar esto en Twitter también, para generar una interdiscursividad con discursos previos, ¿sí? que fueron capaz de 2015, 2016. Vemos cómo cada tweet queda abierto a respuesta y que cada usuario elige su propia aventura. Vemos el uso de mayúsculas, ¿sí? Que todos sabemos que en Netiquette eso tiene que ver con un énfasis, con un grito hasta, podríamos pensarlo, ¿sí? Tiene que ver con la gradación del mensaje. Y en los últimos dos tweets que vemos acá, vemos una afiliación a la comunidad africana, y cómo están marcando una postura, ¿sí? Porque hablan de lengua, de cultura, de la constitución, de raza, qué es ser africáner. Y también podemos pensar que en el tercer tweet está más tal vez pensado no desde el pathos, que era esto de las emociones, sino más desde algo más racional, porque plantea un interrogante a todo el tema en sí. Y vemos cómo el GIF complementa el tweet. Y creo yo que si no supiéramos inglés, ¿sí? Podríamos ver más o menos de qué va cada comentario, ¿sí? Simplemente leyendo los emojis. En el primer emoji ves algo así, entendés que es algo de lucha, y en el tercero, viendo el emoji de la duda y el GIF, entendés que está poniendo en debate al menos, o preguntándose cosas sobre el tweet inicial. En estos dos podemos ver que hay una condensación de visiones, ¿sí? Muchas veces el comentario digital se piensa como algo que es insustancial, pero no, es muy denso lo que dicen estos dos tweets que les voy a leer ahora. Hay una visión completamente opuesta una de otra, ¿sí? Y creo que es un resumen de todo el tema de la política lingüística e histórico también. En el primer tuit dice, aquellos que dicen que las instituciones africanas excluyen, usa comillas, obviamente no pueden hablar afrikaans. En otras palabras, si lo hablasen, no estarían excluidos. Su problema no es la exclusión, su problema es el odio histórico que les enseñó el ANC. El ANC es el partido político que estuvo en contra del afrikaans, el partido de Mandela, ¿sí? Para que sea más rápido. Y la respuesta es que los afrikaners mataron, violaron y humillaron a los negros por décadas sin que les tiemble el pulso, no es la educación del ANC, es un hecho. Una pena que los afrikaners vayan por la vida esperando que se los felicite por reprimir su naturaleza oscura. El ANC puede ser corrupto, pero cualquiera los elegiría por sobre el apartheid. Como verán, acá están expuestas, creo que, las dos ideologías más populares y a su vez antagónicas que existen en Sudáfrica sobre la política, que atraviesa las lenguas claramente. En el primer tuit vemos esta presentación de aquellos que es su problema, y hay una división, está esta otredad ya explícita, ¿sí? Y usa estas comillas para mostrar esta autonomía en su discurso, para despegarse de que esa no es su creencia, de que esta persona no cree que el afrikaans excluya, ¿sí? Y en el otro le contesta directamente a la parte de los afrikaners, ya se corre el foco de la lengua. Entonces, si volvemos a mirar todos los tweets, empezamos con algo muy sencillo, con que no se lee, y todo va escalando, y simplemente en 4 renglones de cada tweet, tenemos una condensación de estas visiones, un resumen de todo lo que engloba el conflicto que fue respecto a estas políticas lingüísticas. Entonces, a partir de mostrar esta cuestión de la naturaleza interactiva que tiene el comentario digital, ¿sí? Esta escrituralidad,
esta idea de que la participación es casi restricta, que podemos enriquecer esa participación a partir de emojis y de GIFs, y que usamos estas actividades de imagen de descortesía, tratando de lesionar al usuario que hizo un comentario, dejándolo en falta, mostrando en qué se equivocó, en qué no estuvo bien, se muestran o podemos apreciar aspectos de la sociedad, ¿sí? Como puede ser una política lingüística. Entonces, mi aporte o mi comentario es que como no podemos separar quiénes somos online y offline, es interesante que lo que estudiemos también lo busquemos en las redes y que no pensemos que lo que pasa en las redes es algo alejado o que es menor en importancia, porque siempre a todo lo que es digital se lo suele desmerecer, ¿sí? Y como creo que intenté mostrar acá, en el comentario digital, que pueden ser 4 renglones, hay un montón de recursos y se puede acceder a las representaciones que se tienen de las lenguas o de visiones políticas. Así que, nada, acá está la bibliografía. Muchas gracias por venir a escucharme, espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, Soledad, estuvo muy interesante, de verdad. Perdón, es el anuncio que se acabó el tiempo. Y sí, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la segunda ponencia y le daremos la bienvenida a Edgar y a Mireia, que son estudiantes de Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes nos presentarán su trabajo Migración y redes sociales, discurso sobre la ayuda social hacia los migrantes venezolanos en contexto de pandemia por los usuarios peruanos en Twitter. Bienvenidos. Buenas tardes. En un momento voy a presentar las diapositivas. Recuerden que si tienen preguntas para cualquiera de las dos ponencias pueden enviarlas por chat. Bueno, ¿sí se me escucha bien? Sí, porque estoy con auriculares. Bueno, bien. Bueno, buenas tardes a todos presentes de manera virtual. Pues nosotros somos Edgar Yalta y, bueno, quienes habla pues Mireia Robles y pertenecemos al Grupo de Investigación Lenguas y Filosofías del Perú, bien, de la Escuela de Lingüística. Y nuestro tema, el tema que vamos a presentarles hoy, pues se titula Migración y redes sociales, discurso sobre la ayuda social hacia los migrantes venezolanos en contexto de pandemia por los usuarios peruanos en Twitter. Bien, como una pequeña introducción, pues este trabajo se enfoca principalmente en la migración de la población venezolana y su situación de vulnerabilidad durante el contexto de pandemia, ¿no? Por el COVID-19. Bien, esta situación de vulnerabilidad se estableció como un tema polémico tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Por ello, pues el objetivo de nuestro trabajo es básicamente el de analizar los discursos que se emitieron en los tweets vía red social Twitter por parte de los usuarios peruanos acerca de pues, el debate sobre la ayuda social a los migrantes venezolanos en una encuesta online que se realizó en el año 2020. Bien, y al mismo tiempo también nuestro objetivo es identificar las estrategias y recursos discursivos que se emplearon, ¿no?, al emitir estos tweets. Bueno, nosotros hemos considerado como parte del marco conceptual dos puntos importantes que son las redes sociales y la migración venezolana. Bien, con respecto a las redes sociales, pues, como señala la diapositiva, son un medio de difusión informativo pues, que permite a los usuarios generar y consumir discursos expuestos a debate. Un ejemplo de ello es la red social Twitter, donde nosotros vamos a extraer nuestra data. Bueno, esta red social pues, posibilita o es percibida también como un medio donde se puede debatir sencillamente en tiempo real y sobre temas actuales, debido también, gracias a los servicios que ofrece, como se señalan en las diapositivas, relacionados con la elaboración de encuestas, de etiquetas a través de hashtag, menciones a otros usuarios y entre otros, ¿no? Y que, bueno, estos servicios justamente son los que se relacionan o se adaptan a la investigación en sí que
nosotros hemos realizado. Bien, estudiar estos discursos, entonces, que se emiten vía esta red social, pues posibilita tener un mayor acercamiento a la manera de pensar, de expresarse por parte del individuo en sí, ¿no? Y, bueno, como señala exactamente en la investigación, pues se trata sobre todo de juicios o valoraciones, lo que nosotros vamos a recoger y analizar. Bueno, así también pues, nos permite tener mayor acercamiento a las estrategias, herramientas discursivas que se emplean, ¿no? Al momento de señalar alguna posición, en este caso el tema específico, la ayuda social a los migrantes venezolanos, ¿no? Bien, la siguiente diapositiva. Bueno, la migración venezolana, como señala, pues, según la ACNUR, hasta el 2018, pues el Perú acogía el tercer mayor número de migrantes venezolanos en Latinoamérica, ¿no? Con un aproximado de 506.000 personas después de Colombia y Ecuador. Bueno, y debido al contexto de pandemia, según señalan los informes de la Defensoría del Pueblo, esta realidad pues se agudizó, ¿no? Aumentó la migración venezolana. Bueno, el Instituto Nacional de Estadística e Informática pues, establece datos específicos con respecto a la situación venezolana en el Perú y su intención de quedarse, ¿no? En el Perú, pese a trabajar en sectores informales y ser en su mayoría pues, sobrecalificados, ¿no? Muchos de ellos son explotados en los lugares donde ejercen, en puestos laborales donde ejercen, y aún así tienen intención de quedarse por la problemática que se está viviendo, ¿no? Bueno, las consecuencias que genera este impulso migratorio a causa de la pandemia por COVID-19, pues trajo a debate un tema pues, relacionado con si los migrantes venezolanos deben o deberían recibir ayuda social en un contexto donde los peruanos se perciben igual que ellos en la misma situación, vulnerables, ¿no? Bien, con respecto al lineamiento teórico, por favor, siguiente diapositiva. Nosotros hemos utilizado al momento de analizar cada discurso emitido en los tweets el análisis crítico del discurso de Van Dijk. Y bueno, él señala de manera textual que se trata de un tipo de investigación que se centra en el análisis discursivo y estudia principalmente la forma en que el abuso del poder y la desigualdad social se representan, reproducen, legitiman y resisten en el texto, ¿no? Y bueno, también contextos sociales y políticos que son justamente los relacionados en la evaluación o en el análisis de nuestro trabajo. Bien, en las características que presenta este lineamiento teórico y que también se evidencia en nuestro análisis, bueno, es que se enfoca en problemas de carácter social, político, también es de carácter multidisciplinario, y no solamente va a describir la estructura discursiva, sino que también va a explicar en términos de interacción social. Y además pues se enfoca en cómo la estructura, en cómo los discursos representan estas relaciones de dominación, ¿no? En la sociedad. Bueno, además este lineamiento teórico, la aplicación de ese lineamiento teórico pues va a posibilitar identificar las estrategias que se utilizan, ¿no? Como por ejemplo la hiperbolización o la selección léxica. Además también bueno, que se va a representar específicamente en los tweets de la red social Twitter y expresando específicamente una dicotomía, ¿no? De aceptación o rechazo hacia el tema en cuestión, que es la aplicación de programas sociales a los migrantes venezolanos. Y bueno, eso sería todo. Paso a metodología. Buenas tardes con todos. Bueno, vamos a continuar con la metodología de la investigación. Hemos seleccionado en este caso el enfoque cualitativo. ¿Por qué lo hemos seleccionado? Pues citando a Sampieri y Mendoza, como vemos en el PPT, este enfoque nos permite examinar la forma en que ciertos individuos perciben y experimentan fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados. Ahora bien, la investigación se enmarca en el conjunto de estudios de los discursos que se generan en las redes sociales. Respecto a ello, la unidad de análisis van a ser justamente estos discursos que generaron los usuarios peruanos de la red social Twitter a través de sus tweets. Estos tweets se presentaron en forma de comentario en una encuesta online publicada por el canal de noticias
la cuenta de Twitter del canal de noticias ATV Más Noticias. Como vemos en la diapositiva, consta de una pregunta directa y de una opción de respuesta dicotómica. Fue publicada el 24 de septiembre del 2020, justo en el contexto de la entrega de bonos en el Perú. Ahora, ¿por qué hemos seleccionado esta encuesta? Pues la encuesta online en cuestión es un claro ejemplo de los tipos de debates y discusiones que se generaron durante este contexto de pandemia y contexto de ayuda social, y en este caso específicamente para los migrantes venezolanos. Ahora, estas respuestas que se presentaron, como ya señalé en los comentarios, evidencian una marcada polarización, lo cual ya era evidente. Sin embargo, consideramos que, si bien no es generalizada, es representativa por las características que presenta la encuesta online en cuestión. Pues, según Gallardo y Enwitz, en su investigación de los discursos en las redes sociales, este tipo de encuestas permite que los usuarios se sientan consultados y, en consecuencia, generen una participación más activa e interactiva en esta red social. Ahora, para el análisis hemos seleccionado solo 7 tweets, los más representativos, y los hemos dividido en 2 grupos. Primero los que están en contra por ser mayoría, como observamos en el PPT, y luego los que están a favor. También es importante señalar, antes de pasar al análisis, que estos tweets mantienen la ortografía tal como está. Por ejemplo, vamos a pasar acá está, al análisis. El primer apartado lo hemos titulado "Primero están los peruanos, no tenemos ni para nosotros mismos", que evidentemente son los tweets en contra. Vamos a presentar el primer tweet. Aquí destacamos en primer lugar tanto peruanos como compatriotas. De esta manera el usuario pretende polarizar, incluir en un grupo a los peruanos y excluir en otro grupo a los no peruanos. En este caso serían los migrantes venezolanos. Esta polarización se hace incluso más evidente si observamos la primera construcción. Primero están los peruanos. Si continuamos con el tweet, hay muchos compatriotas que no tienen ni SIS. SIS es el seguro de salud. Y a los venezolanos, ni bien llegan, les dan ese seguro. Aquí estamos observando la estrategia de victimización, que pretende, al igual que la estrategia de polarización, y ambas propuestas por Van Dijk, incluir en un grupo a los que son víctimas y excluir en otro grupo, en este caso, a los migrantes venezolanos. Continúa, la economía peruana ya no puede mantener a esos delincuentes, entre paréntesis venezolanos. ¿Qué estrategia observamos aquí? Que se están nombrando a los migrantes como delincuentes. La metáfora del migrante como delincuente, migrante como criminal. Esta estrategia de criminalización, en conjunto con victimización y polarización, se agrupan en un conjunto para presentar negativamente a lo que se podría considerar como el otro venezolano, o el otro migrante. Continúa, la prensa mermelera, bueno, eso es un adjetivo que se le acuña a la prensa, que se le está presentando negativamente, se presta a esta invasión, y aquí queremos recalcar esa palabra, invasión, pues encontramos otra metáfora, el migrante venezolano como invasor. Ahora bien, en 2, no deberías abusar de los buenos peruanos. Recuerda de que los malos peruanos y de los que comentan en contra también vives. Este tuit es una respuesta de un tuit peruano a un tuit de un usuario venezolano, donde observamos claramente que el usuario peruano polariza entre su propia población, basada en 2 principales adjetivos, buenos y malos. Sin embargo, señala que el inmigrante venezolano no debería quejarse y debería respetar, porque no está en su casa, a los peruanos, ya sean buenos o malos, estén en contra o a favor. Esto también encontramos una estrategia, que el uso de letras mayúsculas, que al igual que en la ponencia de la ponencia anterior, sirve para enfatizar algo en específico. Por ejemplo, el también vives, y más adelante vamos a ver que va a ser problema para destacar al migrante venezolano. Luego, para terminar en este tweet, y si llegamos a una crisis, ustedes fueron parte del problema. Encontramos una estrategia denominada evasión, propuesta por Aedi Farías en su investigación del antiperuano en Chile, el discurso racista del antiperuano, donde se quita la responsabilidad y se le acuña la responsabilidad al otro. En este caso, el usuario señala que los migrantes venezolanos fueron parte del problema, que está enfatizado en letras mayúsculas. Ahora en 3. Hasta ahora muchos peruanos esperamos el bono y se van a preocupar por esa lacra, gente de mierda, que solo vino a robar, asesinar, dar problemas y acabar con la poca seguridad y tranquilidad que teníamos.
Esto observamos la estrategia o recurso del insulto, propuesto por Bonet Martí en su estudio del discurso antifeminista. Es muy común este tipo de estrategias en los discursos de rechazo, los discursos xenofóbicos, los discursos racistas. Y observamos, obviamente, es una característica de los discursos más violentos, pues se utiliza, por ejemplo, la construcción gente de mierda o los adjetivos como lacra. Y los continúan criminalizándolos a través del uso de verbos como robar, asesinar, dar problemas, acabar con la poca seguridad que tenían los peruanos, según señala el usuario. En 4, solo vamos a señalar los dos más importantes que hemos puesto en los PPT. La estrategia de concesión aparente y la imposición de norma. Bueno, la concesión aparente se supone que empatiza con el migrante, somos conscientes de la necesidad de los venezolanos, pero esta estrategia utiliza un conector de contraste. En este caso observamos el pero. Pero hoy en día nuestro país atraviesa por una álgida crisis económica, siendo la crisis económica la excusa, incluso enfatizándola aún más con el adjetivo álgido. Por lo tanto, se tiene que priorizar a nuestros compatriotas, que vemos el pronombre nuestros compatriotas, incluyendo a un grupo, excluyendo a otro. Y pone una norma, tomamos también esta estrategia de Van Dyck, que señala que el usuario pretende dar a entender que puede dar órdenes al otro, incluso al mismo nosotros. Los extranjeros tendrán que ver si continúan acá o regresan a su país, pues no hay para ellos. Luego de ver esos discursos en contra, finalmente vemos esos 3 últimos tweets a favor, que hemos titulado en momentos de pandemia no hay nacionalidades, que obviamente son los a favor. Y este es el discurso común, no debe haber nacionalidades. Por ejemplo, observemos en 5. Lo principal, invisibilizar las nacionalidades. Queda claro, en momentos de pandemia no hay nacionalidades, se debe apoyar a todos por igual, dando las mismas oportunidades. Y luego incluye algo muy común también en este apartado, que va a ser la empatía en el discurso. Pues el usuario peruano que está a favor muchas veces es empático, señalando que el Perú también es un país migrante. En muchas partes del mundo hay peruanos y venezolanos trabajando, dejando a su país orgulloso, incluso que vemos algo de patriotismo. No todos son malos, hay más buenos que malos. Y a pesar de que los polariza, trata de presentarlos positivamente. 6. Yo creo que sí, ellos son nuestros hermanos y son seres humanos. Observamos claramente 2 estrategias marcadas. El primero, la hermandad, que descansa en el discurso de la hermandad latinoamericana. Y son seres humanos con las mismas necesidades igual que nosotros. Y esto es otro discurso común, la de humanizar al migrante. Señalar que el migrante también es un ser humano y no ha sido deshumanizado como en los tweets anteriores, de la anterior sección. Recordemos que también hay peruanos en otros países. También continúa empatizando por la situación de que Perú también es un país migrante. Por último, en medio de una pandemia no debe existir nacionalidades, ya que el virus no es ajeno a nadie. Encontramos el uso de las letras mayúsculas de igual manera para enfatizar, en este caso, en pandemia, para resaltar la crisis. Y en el sistema económico también dificulta a todas las personas de un país, así sean extranjeros. Y este es un discurso más inclusivo, que ya no excluye a los migrantes, sino que si ya todos estamos en el territorio, hay que trabajar todos por igual para sacar al país adelante. Debemos apoyarnos entre humanos, ya que todos somos vulnerables. Nuevamente encontramos la estrategia de humanizar al migrante, y señala obviamente que a pesar de que podamos ser de distintos sectores económicos, todos tenemos la misma vulnerabilidad como ser humano. El gobierno apoya a todos. Finalmente, para presentar las conclusiones que respondan a los objetivos, los usuarios peruanos evidencian y representan una posición marcadamente polarizada, es decir, a favor y en contra. ¿Qué estrategias se utilizaron para esta polarización? En el caso de los tweets en contra, utilizaron la polarización, la victimización, la criminalización, la presentación negativa del otro, la imposición de norma, el uso de las letras mayúsculas para intensificar el mensaje, la evasión, el recurso del insulto y la concesión aparente. Por otro lado, en el caso de los tweets a favor, los usuarios evidencian las siguientes estrategias: la empatía en el discurso, el recurso de la hermandad entre países, invisibilizar las naciones o las nacionalidades, el uso de las letras mayúsculas para intensificar el mensaje, al igual que en los tweets en contra, humanizar al migrante, la presentación positiva y la inclusión. Bueno, eso es todo. Gracias.
Muchas gracias, Edgar y Mireya. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Hay una pregunta para Soledad, en primer lugar. Dice, teniendo en cuenta que el significado de los emojis varía de lengua en lengua y de cultura en cultura, ¿cómo realizó su análisis en los tweets? Hola, gracias por la pregunta. Es cierto que puede llegar a variar, pero también tienen que pensar que los emojis están estandarizados, ¿sí? Y que están estandarizados de una visión occidental. Entonces, la representación que se obtiene a partir de los estudios que se hicieron, como han hecho Beladelfa y Cantamuto, yo no los hice, la representación es bastante común. Justamente por eso, porque es occidentalizado. La verdad es que no sé cómo funcionarían de otro lado del mundo. Así que hasta ahí llega mi respuesta. Espero que sirva. Gracias. ¿Hay alguien que tenga alguna otra pregunta? ¿Pueda ponerla por el chat? Bueno, si no hay más preguntas, quiero agradecer nuevamente a los ponentes. Soledad, Edgar, Mireya, muchas gracias por compartir con nosotros su trabajo. Y quiero agradecer también a todos la asistencia. Espero que hayan disfrutado del bloque. No se olviden que a las 7 de la noche tenemos el segundo bloque de más mesas de estudiantes y también habrá un sorteo al finalizar. Gracias a todos por su participación. Chao, muchas gracias. Gracias. Gracias.